Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué bendición estar aquí de nuevo en Yopal, en esta tierra productiva, fructífera, de avance, de desarrollo, de crecimiento. Y sabemos que Dios tiene sus planes y propósitos que siempre son de bien, ¿verdad? De bendición para nosotros. Quiero que oremos un momento más. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre, preparándonos, fortaleciéndonos, renovándonos en este tiempo de oración, de consagración, de impartición, Señor, de fortalecer nuestra fe, la visión, el llamado, el propósito, para que sirvamos, Señor, cada vez más de manera eficiente, para que demos más frutos, Señor. Tú nos enseñaste a permanecer en ti, permanecer en tu palabra, permanecer en tu amor, permanecer en tu presencia, en comunión contigo, para que pudiéramos llevar más fruto. Cuando permanecemos en ti somos limpiados, somos perfeccionados, somos santificados, para que más del Espíritu se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro carácter, pero también, Señor, a través de nosotros, para edificar y para bendecir a otros. Hoy oramos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, pueda entrar profundamente a nuestro ser interior, que divida, separe, distinga, discierna el espíritu y el alma, para que podamos, Señor, elegir lo mejor, para que podamos siempre escoger y elegir lo que viene del espíritu y poder, Señor, mantener nuestra alma rendida a tus pies. Que podamos, Señor, hacer el ministerio con gozo y terminemos con gozo la carrera que tenemos por delante de nosotros, para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana tengo en mi corazón, y desde que me programaron y me invitaron para estar aquí en Yopal y me solicitaron poder acompañarles aquí en esta mañana, lo cual es un privilegio. Y lo primero que vino a mi corazón compartir es acerca de la eficacia del ministerio. La eficacia del ministerio, sea que estemos en el ministerio pastoral, ayudas del trabajo pastoral, en el liderazgo, en cualquier área, en cualquier función del liderazgo del cuerpo de Cristo, somos llamados a servir a Dios con eficacia. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa que logra el resultado. Y nosotros estamos aquí no para esforzarnos en vano, ni para trabajar en vano. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, todo nuestro esfuerzo. Hay un texto, un salmo, donde el salmista oraba: Señor, haz que nuestros esfuerzos sean prosperados. Y en el ministerio nadie está contento si se esfuerza y no ve frutos, no ve resultados, ¿verdad? Nadie ara sin esperanza de una cosecha. Nadie siembra una semilla por sembrarla, ¿sí? En algún tiempo, hace muchos años, me encontré con un pastor, habían hecho una campaña en un coliseo allí en Bogotá, y les pregunté cómo les fue con la cruzada, con la campaña. Trajeron un evangelista de Estados Unidos, trabajaron varias iglesias, se reunieron, y me dijo: bien, se entregaron a Cristo como no sé cuántos cientos de personas. Yo: maravilloso. Y habían pasado unos meses y le dije: bueno, ¿y cuántas personas están ahí en tu iglesia después de ese tiempo? Me dijo: ninguna. Entonces le dije: pero ¿cómo así? Si hubo tantas personas ahí. Y dijo: no, lo importante es sembrar la semilla. Pero resulta que Jesús dijo en Marcos 4 que cuando la semilla se siembra, el campesino la siembra y se acuesta a dormir, descansa. Y la semilla brota, crece, extiende sus ramas. De las ramas brota el grano, y luego el grano madura, y cuando la cosecha está lista, se recoge. Entonces nadie siembra semilla por sembrar, ¿cierto? Nadie hace una tarea por hacerla. Pedro, después de años siguiendo a Jesús y de esfuerzo, dijo: bueno, Señor, ¿qué hemos de ganar? Porque lo hemos dejado todo por seguirte a ti, pero ¿cuál es la ganancia? Jesús no lo reprendió por interesado.
ni lo reprendió porque quisiera tener un resultado. No, dijo, no hay quien haya dejado casa, carro, hermanos, familia, cualquier cosa por causa de mí, que no haya de recibir 100 veces más. ¿Sabe qué es el número 100? 100%. O sea, la totalidad, la plenitud del resultado del logro y de la capacidad de lo que podemos desarrollar. O sea, Dios nos llama a que incrementemos nuestra capacidad, nuestra eficacia, los resultados de lo que hacemos en cualquier área. Necesitamos ser eficaces en el matrimonio, en la familia, en el área laboral. Cada miembro de la iglesia debe ser eficaz en estos tiempos y no desgastarse más de lo necesario. Eso es eficacia, porque va también con eficiencia, ¿cierto? Que podamos hacer esfuerzos y ver resultados mayores. Entonces tengo en mi corazón eso, cómo podemos desarrollar ministerios con eficacia sin morir en el intento, sin quemarnos en el proceso, porque hoy hay mucha gente con resultados extraordinarios, pero quemándose en el proceso, ¿verdad? Estuve en una conferencia para pastores y una doctora, Adriana Fortish, que se dedica a atender pastores, a atender gente de ministerio, encontró que los factores de enfermedad más comunes en los pastores es el 49% obesidad, diabetes 28%, hipertensión 34%. Y una encuesta de trabajadores cristianos revela que hay niveles alarmantes de insatisfacción de la gente que sirve a Dios. Insatisfacción. Esa es la experiencia, parece ser, de muchas personas, que las está llevando también a muchas enfermedades. O sea, hay gente que hoy está tratando de hacer el ministerio enfermo, cansados, agotados. El 94%, una cifra impresionante, de los pastores bautistas en los Estados Unidos expresó molestias en cualquier área de salud. 94%. Y en salud mental, porque no estamos hablando solo de lo físico, sino también del alma. En salud mental hay una carga de estrés de 63%. O sea que la mayoría de las personas están trabajando, sirviendo a Dios bajo estrés, bajo una presión. Y parece que hemos olvidado la invitación de Jesús. Vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Ahora, la entrevistadora o la encuestadora Barna encontró que hace unos años atrás, unas par de décadas atrás, la depresión se experimentaba de los 38 años en adelante, pero que en estos tiempos se experimenta a los 14. O sea, la gente antes entraba en depresión, tal vez ya cerca de los 40, que es como una línea donde la gente piensa que ya debería tener éxito, tener resultados, tener ciertos logros de la vida, y se encuentra llegando a los 40 que no logró lo que soñaba en su juventud, lo que trabajó fuerte entre los 20 y los 30, ¿verdad? Pero ahora, antes de arrancar las carreras, los muchachos ya están en depresión y en estrés, ¿sí? Y hay muchas razones de eso, por lo cual no tengo tiempo ni interés esta mañana de hablar al respecto. Pero sí quiero mostrarte por la palabra de Dios el ejemplo de Jesús, cómo poder tener resultados extraordinarios, ¿sí?, bajo principios que nos permiten tener eficacia sin desgastarnos en el proceso. Juan capítulo 5, versículo 1. Una historia que usted ya conoce y ha escuchado y ha predicado y ha enseñado y ha repetido por montones. La multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cuántos creen por multiplicación? El poder de la multiplicación ya está en nosotros. El poder de los resultados ya habita en nosotros. Ya fuimos equipados para multiplicar. De hecho, desde nuestra hechura, desde nuestro diseño,
Cuando Dios diseñó al hombre, la primera palabra que le dijo fue fructifica. Y la segunda, multiplica. Diga conmigo, fui hecho para dar fruto e incrementarlo. O sea, fuimos hechos para dar fruto y llevar ese fruto en incremento, aumentarlo, multiplicarlo. A partir de eso, tres cosas más suceden. Empezamos a sojuzgar, llenamos necesidades, llenamos vacíos y gobernamos. Ejercemos autoridad sobre la tierra. El plan de Dios es que tú y yo no seamos esclavos, sino seamos hijos con autoridad. Porque a los que creyeron y le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, debemos ser hijos con potestad, no dominados, no controlados, no empujados por la corriente de este mundo. Y eso es lo que pasa, que a veces estamos en el Señor, pero nuestro estilo de vida está empujado por la corriente de este mundo. Y entonces terminamos cansados, como la gente vive en el mundo, en estrés, en presión, todo en ese ritmo y en esa dinámica. Ahora, vamos a Juan 6:1. Entonces, después de esto, Jesús se fue a la otra orilla. ¿A dónde se fue? A la otra orilla. Dígale a su vecino ahí, el que está al lado. Tal vez lo que necesitamos es estar en la otra orilla. A veces estamos en un lado y Dios quiere que estemos del otro. ¿Okay? Y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Jesús subió a un monte. ¿Qué hizo a la otra orilla? Subió a un monte. Otra vez, ¿qué hizo a la otra orilla? Yo estoy convencido, de hecho, vengo de un fin de semana de seminario de adoración donde pude percibir fuertemente en el Espíritu que este tiempo de fin de año es una temporada donde Dios quiere que estemos en una nueva estación, en una estación de renovación, en una estación de disfrutar, en una estación de ensanchar la visión y en una estación para ir a nuevos niveles de influencia del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso solo fluye y ocurre cuando estamos en ámbitos espirituales, en ámbitos de revelación del Espíritu Santo. Y cuando estaba en el monte se sentó allí. Es un acto profético y la palabra es muy diciente, muy narrativa y muy clara, porque nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Se sentaba allí en el monte y desde allí, desde un lugar alto, enseñaba, ministraba. O sea, el ministerio de Jesús fue un ministerio de lugares altos, ¿verdad? Y luego se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está sentado. Y nosotros juntamente con él. Pero estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para esta multitud? La preocupación de Jesús no era si habían tiendas. No estaba preguntando por un Metro, por un Walmart, por un supermercado, por una panadería. No, ¿qué panadería aguanta para 5,000 personas? No existe panadería en Colombia que pueda darle a 5,000 personas en una mañana, ¿verdad? Pero pregunta, ¿qué pregunta? Están en un monte y Jesús pregunta: ¿de dónde compraremos pan? ¿Ustedes sí recuerdan que Isaías dice: venid y comprad sin dinero? Ok. ¿De dónde compraremos? La pregunta es: ¿dónde hay fuente? ¿Dónde hay recursos? ¿De dónde tomamos suficiente para poder suplir estas necesidades? No sé si usted se ha preguntado en algún momento, los que están aquí en el ministerio pastoral, ¿de dónde tengo todo lo suficiente para poder hacer el ministerio y suplir todas las necesidades que hay? ¿De dónde podemos sacar para poder hacer todo lo que hay que hacer? ¿De dónde saco gente para hacer todo lo que necesita hacer en la iglesia? ¿De dónde tomo obreros? ¿De dónde saco recursos para todo lo que queremos hacer en la obra?
Y a veces no importa cuánto crezcamos, parece que nunca es suficiente, que siempre falta, ¿verdad? Faltan recursos, falta gente, falta. Es una gran pregunta. Pero el versículo 6 dice que decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Qué extraordinario. Todos debemos hacer la vida y el ministerio sabiendo desde el cielo, sabiendo qué hacer. ¿Por qué Jesús sabía qué hacer? Lea Juan 5. Él dijo, el Padre me enseña todas las cosas. Él dijo en Juan 5, el Padre pone todas las cosas en las manos del Hijo. O sea que Jesús, antes de ministrar, aprendió a ser hijo y aprendió de dónde salen todas las cosas. Aprendió quién provee todos los recursos. Aprendió quién da la unción, quién da la capacidad, quién provee los discípulos, quién provee los obreros. Él, refiriéndose a los obreros, dijo, ninguno que el Padre me dio se perdió. O sea, él entendió que no era algo que él había ganado, sino algo que el Padre le había dado. Y esa es la clave, no es algo que hacemos, no es algo que logramos, es algo que el Padre nos da y es algo que el Padre hace a través de nosotros. Él sabía qué hacer. Hay gente que se casa y no sabe qué hacer. Hay gente que tiene hijos y no sabe qué hacer. Siempre que no sepas qué hacer, el estrés vendrá. A veces no sabemos qué hacer. A veces no encontramos las respuestas y lo suficiente para ser efectivos y responder a todas las necesidades. Hoy viene gente a nuestras iglesias con unas crisis, con unas heridas, con unas historias del pasado impresionante. ¿Qué haremos con eso? ¿Qué hacemos con la gente? Hoy tenemos líderes, miembros de iglesia, que viven en el afán, la presión de la vida, la preocupación y muchas veces la palabra que se predica se ahoga. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer para mantener equipos de liderazgo activos, energizados, apasionados, con visión? ¿Qué hacer para que líderes hoy no renuncien? He tenido varios pastores que me dicen, pastor, mi equipo que tenía antes de la pandemia, después de la pandemia, perdí más del 30% de los servidores de mi iglesia. Todo el mundo en la pandemia decía que estábamos aprendiendo a parar y a descansar. Y después de la pandemia no hemos parado ni para respirar. O sea, no aprendimos suficiente porque la gente pensó que era el COVID el que le enseñaba. No, el COVID no enseña. Es el Padre el que nos enseña todas las cosas. Jesús aprendía del Padre. Pero Felipe respondió la respuesta de la carne, la respuesta del hombre natural. ¿Cuál es la respuesta? No me alcanza, no hay suficiente, no tengo suficiente, no puedo con esto. La múcura está en el suelo, mamá, no puedo con ella. ¿Sí? La gente hoy está que no puedo. Como el video chistoso por allí, no aguanto más. La gente está que no aguanta más, con tanto ritmo, con tanta presión del mundo, de la corriente de la vida. Y Felipe respondió, ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses. O sea, ¿qué fue lo que pensó Felipe que se necesitaba para alimentar a estos 5,000? Mucho trabajo. ¿Trabajo de más de qué? O sea, lo primero que calculó, 12 discípulos, una cuadrilla de hombres trabajando más de 6 meses. Y dijo que aún así no bastaría para que cada uno recibiera un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Ni siquiera dijo peces o pescado, dijo pececitos. O sea, la pesca estuvo floja. Salieron chiquitos los pescados. ¿Qué hace un pescador normal cuando los peces salen pequeños?
devolverlo, ¿verdad? Pero este chico mantenía los pececitos, o sea que tal vez no había mucha abundancia no era su vianda, ¿no? No era tiempo de grandes peces en aquel momento. Pero esta es la otra pregunta de Andrés. ¿Qué es esto para tantos? O sea, invalidó, menospreció, incapacitó los recursos que tenía a disposición. Pero Jesús, que sabía qué hacer, dijo: hagan recostar a la gente. Hagan recostar a la gente. Y me encanta esa declaración. Había mucha hierba en aquel lugar. Pero no tenemos ganado ahí, son personas, ¿verdad? Entonces, aunque haya mucha hierba, no alimentamos a la gente con mucha hierba. Pero ¿para qué sirve la hierba en esa multitud? Para que se recuesten, para que descansen, para que se relajen, para que disfruten. ¿A cuántos de ustedes les gusta el verde, el pasto, el prado, recostarse? Es relajación, ¿no? Mi cuñada, que es médico especialista, anestesióloga, me dice: cuando te quitas los zapatos y tocas la tierra, tocas el pasto, todas las energías. ¿Tú sabes que el cuerpo tiene electricidad? ¿Cuántos de ustedes son de los que tocan cosas y les pega un corrientazo cuando uno va a abrir la puerta de la nevera o el carro? A mí me pasa. ¿Qué significa? Que mi cuerpo a veces está muy cargado de electricidad, y hoy vivimos con aparatos eléctricos y dormimos con el celular conectado ahí al lado, ¿okay? Pero cuando tú tienes contacto con la naturaleza, todas esas corrientes de energía, ¿qué pasa? Se sueltan, se liberan. No estoy hablando de Feng Shui, por favor, no me confunda. Es algo real, natural, ¿verdad? Entonces se recostaron allí como 5,000 hombres, y Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió de los peces cuánto querían. Y cuando fueron saciados, diga conmigo, saciados. No, pero con ánimos de la vida, saciados. No me haga pedir la canción Cansados del Camino, porque vamos, saciados. ¿Cómo quedaron todos? Saciados. Parecía que no había suficiente. Felipe dijo: ni un poquito. Andrés dijo: no alcanza, no bastaría. Pero quedaron saciados. Extraordinario. Jesús sabe cómo tener un ministerio eficaz, cómo lograr los resultados que para nosotros no son suficientes. Pero dice la Biblia allí que comieron cuanto querían. No comieron lo que necesitaban, sino comieron lo que querían. Usted sabe que en la iglesia la gente come lo que quiere y cuanto quiere. Yo aprendí eso en la vida, que yo podía recibir de Dios cuanto yo quiero, que Dios es un Dios abundante y que cuanto yo quiera, Él tiene recursos para dar, que la limitación la tengo yo, que el pensamiento que me dice no alcanza, no hay, no basta, no es suficiente, ¿para qué tanto? Es mío. Pero que Dios es más que suficiente y que Él puede darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Él es poderoso para hacer mucho más. Vamos, anime a su vecino y dígale: Dios es poderoso para hacer mucho más. Dios puede lograr mucho más que nuestro mayor esfuerzo, que nuestra mayor diligencia. Dios puede traer mayores resultados que eso. Dios es poderoso para hacerlo. Pero cuando recogieron los pedazos, dijo Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda. Y recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y cuando todos vieron el milagro, dijeron: verdaderamente este es un profeta. No entendían que era el Hijo de Dios. Muy bien. Volviendo a la declaración inicial, Pablo dijo: para no correr en vano, para no esforzarme en
vano, para no trabajar en vano. Se preocupó por la iglesia de Tesalónica, que quiso visitar una y otra vez, pero el enemigo le estorbó. Y como no pudo resistirlo más, envió a uno de sus colaboradores, Timoteo, para que se enterase de cómo estaban los creyentes. Y dijo, para que no los hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo hubiese quedado en vano. Entonces se aseguró que ellos todavía permanecieran en la fe. Y el trabajo de Satanás es sacarnos de la fe, es sacarnos de la confianza, para que el trabajo termine en vano, para que nuestros esfuerzos terminen siendo inútiles. La Biblia dice que debemos arrepentirnos de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Tanto esfuerzo y nunca es suficiente. A veces trabajamos duro y no es suficiente, porque estamos trabajando fuera de los diseños y de las dinámicas que Jesús nos enseñó. Filipenses 2:16. Hay algo que tenemos que retener, que ya hemos aprendido. No vengo a enseñarle nada nuevo. Pero Filipenses 2:16 dice, reteniendo la palabra de vida, así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, mire, ¿qué es lo contrario de trabajar en vano? Eficacia, frutos, multiplicación. Él dijo, llené el Asia con el evangelio. Dijo, trabajé más que todos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Pablo aprendió a correr y a hacer el ministerio con eficacia también. Entendió que el ministerio no se puede hacer esfuerzos en vano, que tenemos que asegurarnos de que haya fruto. El ministerio se trata de fruto. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo. ¿Cuántos quieren, en medio del sacrificio, del trabajo, del esfuerzo, vivir con gozo, vivir con alegría, vivir con satisfacción, vivir lleno de ánimo, de energía, porque la fe está trayendo resultados? Esa es la manera. No es que no hay esfuerzo, no es que no hay trabajo, es que el trabajo traiga frutos y que vivamos con gozo, con regocijo, que estemos alegres de los resultados. No hay nada más bonito que cuando se ha hecho lo que corresponde, cuando se ha aprendido, trabajado y se ha hecho las cosas de manera correcta, se vean los resultados. Por eso Jesús dijo en Juan 15, estas cosas les enseño para que mi gozo esté completo. ¿Gozo cómo? Completo. Dile que está a tu lado. Cuando hay frutos, el gozo es completo. Cuando usted trabaja duro, usted puede gozarse en fe, amén. Pero si no hay resultados, el gozo no es completo. O sea, Jesús dijo, el gozo completo viene cuando tú das frutos, cuando hay resultados de lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿cómo lograr eficacia en el ministerio y no correr en vano? Te voy a mencionar las palabras que están bajo principios en la lectura de Juan capítulo 6. Número 1, elevación. Los resultados de la vida no son esfuerzo, trabajo sin crecimiento. Todo empieza por el crecimiento. Elevación significa que lo primero que tiene que cambiar es nuestra posición y nuestra actitud. Elevación significa que nuestro pensamiento tiene que estar más alto de lo que hoy está. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Eso significa que tenemos que crecer en entendimiento. Elevación significa que cuando subimos al monte y vamos en intimidad a la presencia de Dios, aprendemos, entendemos, crecemos, oímos al Padre para poder tener una visión más alta y más elevada. La Biblia es muy descriptiva. Jesús subió al monte, pero no era ocasional, ¿sí? No era fortuito que él subía al monte, es lo que él hacía siempre.
Él entendía que su ministerio, para ser eficaz, implicaba que su prioridad era subir al monte, oír al Padre, ser enseñado por el Padre, aprender de Dios. Y muchas veces no nos aseguramos de estar oyendo, aprendiendo, elevando el nivel de revelación, aumentando el nivel de visión. Dios le dijo a Abraham, preste atención a esto, cuando los siervos, los obreros de Abraham peleaban con los de Lot, su sobrino, había contienda, contendían, discutían. Y cuando Abraham vio la discusión, llamó a su sobrino Lot y le dijo: Abraham, sé de aquí. Porque usted no puede cumplir un propósito y un llamado de Dios discutiendo, peleando y contendiendo. La vida no se desarrolla en contención. La discusión y la contención es una zorra que roba los frutos, que daña la visión, que daña la intención y el propósito. Así que si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. No importa dónde escojas tú, yo soy bendecido en Dios. Y esto es lo que dice la Biblia. Y cuando Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: alza tus ojos y mira. Tal vez la cosa que nos tiene afligido no se trata de la cosa, sino de nuestra visión acerca de la cosa. Abraham tenía una tierra por conquistar, pero andaba peleando y discutiendo con su sobrino Lot. Abraham tenía un propósito, un camino que andar, que recorrer, pero se había detenido y estancado en el camino por andar apegado a algo que Dios le había dicho que soltara. Deja a tus parientes. Pero Abraham no soltó. Escúchame, tu conflicto tiene que ver con algo que no has soltado. Tu carga tiene que ver con algo que Dios te dijo que lo dejes y no lo has dejado. Porque insistes, porque tenemos apegos, porque tenemos ciertas necesidades de cosas que no queremos soltar. Pero cuando soltamos, Dios puede ensancharnos, extendernos y llevarnos mucho más allá de lo que imaginamos. La tierra que ves, lo ancho, lo largo, lo extenso, mira todos los lugares, porque todo lo que alcances a ver, te lo daré a ti y a tus descendientes. O sea, tú no puedes conquistar lo que no puedes ver. Y lo primero que tiene que cambiar es la visión de nuestros escenarios. Cuando yo trato pareja y matrimonio, te voy a decir de qué se trata todo el problema de un matrimonio. Es un problema de visión del uno acerca del otro. Es que la gente elige enfoques negativos. Nos enfocamos en la debilidad, nos enfocamos en lo que falta, nos enfocamos en la gente, nos enfocamos en las malas acciones de los demás, nos enfocamos en la vida que es difícil. Y luego estamos como cansado del camino. Estamos que no aguanto más porque estamos enfocados en las cosas pasajeras. Esto dice la Escritura, no mirando las cosas que se ven. Cualquiera puede ver las cosas visibles, pero solo gente del Espíritu que sube al monte a hablar con papá puede ver las cosas que no se ven. Puede ver más allá los recursos de Dios, las posibilidades de Dios, los planes de Dios. Porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en la imaginación, ni el pensamiento de los hombres, son cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. ¿No le parece extraordinario que podemos disfrutar cosas que no logramos, que no ganamos, que no alcanzamos, pero que Dios preparó para nosotros? ¿Y cómo vas a saber que están ahí? Subiendo al monte y desarrollando una visión más alta, más elevada. Jesús se aseguró de ser eficiente en el ministerio porque Él siempre subía para ver y oír. Apocalipsis 4:1 dice la Biblia que Juan estaba preso, pero era el día del Señor. Y el día del Señor es día de libertad. Y aunque estaba preso en cuerpo, no estaba preso en espíritu, ni tampoco en alma. Y aunque estaba allí en la isla de Patmos, era el día del Señor, dice el capítulo 1, y Juan estaba adorando en el espíritu. ¿Qué es subir al monte? Adorar en el espíritu.
Pasar tiempo en el Espíritu. No se es eficaz en la vida si no se pasa tiempo en el Espíritu. Viendo y oyendo. Viendo y oyendo. Y cuando Juan estaba adorando en el Espíritu, el capítulo 4, versículo 1, dice que vio una puerta abierta. ¿Qué vio Juan? Escúchame, no es que no tienes oportunidades, es que no las ves. No es que se cerró el camino, es que no estás viendo lo que Dios ya abrió. He aquí, yo pongo delante de ti una puerta abierta. ¿Cuántas veces nos vemos limitados, encerrados, que no podemos salir de una situación? Pero es falta de visión. Y Juan dijo, vi una puerta abierta en el cielo. Dile que está a tu lado, tus puertas abiertas no son en la tierra, son en el cielo. Y cuando tú abres la puerta, entras al trono de gracia, el Padre te muestra todo lo que puedes lograr y alcanzar en esta tierra. Queremos a veces ver las puertas abiertas en la tierra, pero no entramos por la que está abierta en el cielo. Y Juan entró allí porque la voz que antes le había hablado le hizo una invitación contundente, con autoridad. Fue un mandato. Y la voz le dijo, sube acá. Dile que está a tu lado. Tú no puedes ser eficaz desde acá abajo. Tienes que subir arriba a una escena espiritual donde puedes ver y entender lo que va a suceder después. O sea, la gente que pasa en elevación sabe lo que va a suceder. Pero los cristianos típicos colombianos dicen, esperemos a ver, pastor, a ver qué pasa. Esperemos a ver qué va a suceder. ¿Por qué? Porque en vez de subir y que Dios les diga qué va a suceder y cómo va a pasar, prefieren esperar a ver que la vida traiga los resultados, no asegurarse de los resultados. Pero esto es lo que la Biblia dice, que cosas están preparadas para que caminemos en ellas, para que las ejecutemos. Cuando sabemos lo que está preparado, simplemente caminamos sobre lo que ya Dios determinó y estableció. Y nos volvemos eficaces porque no estamos haciendo cualquier idea nuestra, sino que estamos en aquello que Dios está haciendo. Me encanta este texto, Génesis 50, 24. Israel estaba preso, esclavo en Egipto. Pero José, que era un hombre que portaba la gracia de Dios, le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero ciertamente Dios los visitará con su favor y los hará subir de esta tierra. Wow, qué declaración extraordinaria de fe. El pueblo estaba preso, atado, esclavo, pero antes José vio de antemano lo que iba a suceder y dijo, Dios vendrá con su favor. ¿Alguien cree que Dios viene con su favor y nos visita? Ahora, la palabra visita allí, que se convierte en habitación en el nuevo pacto, porque Él dijo, vendremos y haremos morada. Pero la palabra visita, allí en este texto, es reunirse para otorgar, reunirse para encargar, para depositar o entregar algo. O sea que está diciendo, Dios vendrá y se reunirá con ustedes y depositará, encargará, pondrá en ustedes algo. Es la palabra favor, significa cuando Dios extiende su mano para conceder gracia, para conceder poder, capacidad. Y Dios vino para reunirse con su pueblo y concederles su favor y levantarlos de donde estaban. Cuando tú y yo buscamos encuentros permanentes con Dios, siempre salimos cargados para no vivir cargados de los problemas de la vida. Jesús dijo, yo los he puesto para que carguen fruto, no para que carguen ansiedades, crisis, angustias, problemas, quejas. Y de todas maneras algo tenemos que cargar. Y Jesús dijo, suelten su yugo y tomen el mío. Suelten sus cargas que ustedes no las pueden llevar y lleven mis cargas que sí las pueden llevar.
Es un cambio de cargas. Tenemos que aprender a soltar las cargas de la gente, de la familia, de los hijos, del ministerio. Amén. Porque esa carga no la llevamos nosotros, la lleva Él. ¿Cuál es nuestra carga? Ir a su presencia y llenarnos de su amor, de su gracia. Llenarnos de su espíritu, llenarnos de visión. Jesús subía al monte. Era el lugar favorito de Jesús y le enseñó a los discípulos a ir. ¿Cuál era el monte favorito al que Jesús subía continuamente? Está al frente del templo en Jerusalén. Y está el templo en el monte de Sión, hay un gran valle, y subes al otro lado del templo, justo al frente, y está el monte de los olivos, el lugar donde Jesús continuamente iba a orar. Muchas cosas a veces en el ministerio no funcionan porque no estamos subiendo al monte. No puedes suplir necesidades si no subes al monte. No puedes ver más allá de las necesidades. No puedes ver las soluciones y las respuestas. Y lo que ves a tu alrededor te parece poco, te parece insuficiente y estás insatisfecho. Pero cuando tú subes al monte, tu visión se eleva y puedes ver que lo que Dios va a hacer es mucho más grande de lo que puedes imaginar. ¿Alguien se goza en el Señor en esta hora? Número 2, aprovecha el impulso. Aprovecha el impulso. El favor de Dios es impulso. Dios siempre nos da impulso con su mano. Ese es el otro tema. El Señor me habló una palabra, voy a decirte, cerca del año 2017, 2018. Y el Señor me dijo, no vas porque tú quieres ir, vas porque yo te envío y yo te llevo. Y aprendí una lección. Que el ministerio no es el afán de lograr, no es el afán de alcanzar, no es el afán de hacer. Que la vida no es el afán de tener, de alcanzar, de desarrollar. Es tomar, abrazarme a lo que Dios me entrega. Si Dios me lleva, va a resultar bien y voy a volver con gozo. Si yo voy, yo pago el precio. Y muchas veces terminamos haciendo cosas en las que Dios no nos está llevando. Simplemente nuestra necesidad de hacer, de tener y de lograr nos está empujando. Y a veces el empuje no viene de afuera, a veces el empuje viene de adentro. ¿Ok? El empuje. Y una cosa es cuando Dios te lleva. ¿Sabes qué es diferente, extraordinaria a veces? El Señor me dijo hace unos años, y habíamos propuesto con mi esposa ir a recibir, a aprender más acerca del matrimonio. Llevamos 23 años atendiendo parejas, aconsejando parejas, haciendo talleres de parejas, retiros de parejas, seminarios de parejas. Y le dije, pero nosotros nunca hemos recibido. Entonces nos fuimos a la Florida para un retiro de parejas, para recibir. Tuvimos una experiencia hermosa, maravillosa. Vimos cosas que no habíamos visto y que no habíamos imaginado que se podían hacer con parejas, en lugares maravillosos, unos entrenamientos, unos ejercicios. Fuimos muy bendecidos. Aprendimos muchas cosas. Eso fue como en el mes de mayo. Y hace un mes atrás me llamaron de una iglesia muy grande aquí en el país y me dijeron, queremos que vengas a darnos un taller de parejas. Y fui y me hospedaron en el mejor hotel de la ciudad. Y era un lunes en la noche. Y entonces yo pensé, viajo, damos el taller, el martes en la mañana estamos de regreso, seguimos en nuestras labores, estamos en un trabajo fuerte, terminando un trabajo de ampliación de 3 casas, una casa juvenil, nuestro auditorio y las oficinas. Llevamos más de 4 meses de trabajo sin parar. Y entonces cuando el pastor me llama, me dice, pastor, pero si tú vienes el lunes en la noche, no quiero que te vayas en la mañana temprano. ¿Por qué no te quedas el martes y disfrutas aquí la ciudad? Yo le dije, está bien. Y cuando estaba el martes me dijo, pastor, ahí está el hotel. Hemos pagado para que usted pueda salir a las 5 de la tarde y disfrutar todo el día. Y todo lo que pidas en el restaurante está cancelado, está pago. Disfruta, descansa. Y yo dije, yo pensé que me habían invitado para ir a trabajar. Y terminé descansando, recibiendo. Entonces, sí servimos, sí predicamos, predicó mi esposa, prediqué yo, pero fue más lo que recibimos, ¿sí?
el esfuerzo que hicimos. Y cuando yo estaba allí en la piscina y me llamó el pastor y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas este día? Yo le dije, aquí con el viento rico, frente al mar, la piscina, disfrutando, está todo de maravilla, el desayuno estuvo delicioso. Me dijo, bueno, pastor, esto será solo una excusa que Dios puso para que usted viniera y recordara que ustedes trabajan fuerte y que Dios tiene lo mejor para sus vidas. Wow. Y la gracia de Dios siempre te sorprende. ¿Ok? Pero fíjate que es un cambio de enfoque, es un cambio de idea, del afán de hacer, de conquistar y de tener, a cuando Dios viene y sopla y te da impulso. Como Elías cuando estaba en la cueva encerrado, ¿qué le dijo Dios? Elías, come y bebe. A veces se nos olvida hasta comer en el ministerio. A veces se nos olvida que hay que beber. Y Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. A veces se nos olvida comer y nos paramos a predicar sin comer. Nos paramos a orar por la gente sin beber. ¿Y cómo puedes ministrar personas sin comer y sin beber? Come y bebe. O sea, ¿qué le pasó a Elías? Pensó que su ministerio era tirar rayos, tirar fuego del cielo, matar profetas, agarrarse contra Jezabel y contra todo el mundo, y se le olvidó que él también necesitaba recibir. ¿Sabe qué es recibir? Es que Dios primero viene a ti, te llena, sopla sobre tu vida con su favor y te impulsa hacia adelante. Porque a veces no podemos avanzar más allá, porque estamos avanzando con nuestras fuerzas, no con el impulso de Dios. Ahora, ¿dónde está el impulso? Fíjate que cuando ya no había con qué responder a las necesidades, apareció un muchachito con 5 panes y 2 peces. Eso tiene un significado extraordinario, porque el número 5 es el número de la gracia. 5 panes significa el Dios de toda gracia. Lo que tú tienes es por gracia. Lo que tú vas a lograr es por gracia. Lo que tú vas a alcanzar y desarrollar en esta vida es por gracia. Ellos pensaron en los 5 panes y no alcanza. Pero la gracia es más que suficiente. Cuando Pablo estaba que no daba más, dijo, Señor, quítamelo. Y otra vez, quítamelo, Señor. Señor, quita esto. El Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué no estamos aguantando con ciertas cosas? Porque estamos tratando de hacerlo sin gracia. El mayor impulso que tú y yo tenemos en la vida es la gracia y el favor de Dios. Y aprendí que cuando la gracia viene, no viene en forma impresionante, sino viene en puertas pequeñas o oportunidades pequeñas. Pero cuando tú identificas y reconoces la gracia, cosas extraordinarias suceden. La gracia es una puerta que te lleva a escenarios mayores y extraordinarios. Y los peces representan productividad. Los peces son símbolo de productividad y de multiplicación. O sea, cuando tú recibes la gracia, Dios trae productividad y multiplicación a tu vida. Dios incrementa, aumenta y multiplica cuando tú recibes de Dios. Y sí que hemos visto esto de manera impresionante, la forma como Dios impulsa. Mire la escritura, Hechos 11:21. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. No dice trabajaron duro, corrieron kilómetros, persiguieron gente, evangelizaron. No, dice era la mano del Señor. Y sí, hay que predicar, hay que hacer programas, sí, hay que alcanzar a la gente, pero nada de eso es suficiente si no es la mano del Señor la que está con nosotros. ¿Qué es el impulso de nuestras vidas cuando la mano de Dios está con nosotros? David tenía algo en su corazón y el profeta Natán se le acerca y le dice, lo que está a tu mano, hazlo, porque Dios está contigo. Y cuando es Dios el que está en el asunto, hermano, usted no tiene que empujar gente, usted no tiene que empujar resultados, usted no tiene que empujar cosas, usted solo ve la mano del Señor impulsando todo. Y cuando Dios impulsa, hermano, es impresionante. Nosotros compramos un predio hace muchos años, ya 2018, a propósito te estaba mencionando el 2018 que Dios me dijo, tú no vas porque quieres ir, tú vas porque yo te llevo. Ok. En esos años yo estaba afanado por 2 cosas, el crecimiento de la iglesia
y lugar donde meter la iglesia, porque ya habíamos crecido. Dos cosas. ¿Mm? Y fíjate lo que sucedió después de ese año, 2018. Llevábamos ayer le dije a los estudiantes que 10 años, pero eran más cerca de 15 años orando por un lote, por un predio. Y dijimos, ya, esto no pasó nada aquí Dios nos había prometido, pero esto no sucedió, nos vamos para otro lado. Y cuando ya estábamos buscando para dónde irnos, Dios dijo, no será por tus fuerzas, no será por negociaciones, será por mi mano. Mi mano. Escúcheme esto. Y Dios nos dio esa palabra, me dio esa palabra en diciembre, y en el mes de junio estábamos negociando nuestro primer predio por 850 millones de pesos. Y en 6 meses recogimos 200 millones de pesos. Una cosa loca, nunca había sucedido eso en mi iglesia. Pero cuando Dios dice, yo meto mi mano, usted no tiene que rogarle a la gente que dé ofrendas, usted no tiene que empujar a los obreros a trabajar, es la mano del Señor, la mano de Dios. Y el resto lo financiamos y bueno, construimos oficinas. Al siguiente año levantamos oficinas y en el 2018 nació una iglesia, en el 2019 nació otra, en el 2020 nació otra, aunque le parezca increíble, en la pandemia nació otra iglesia, en el 2021 nació otra, y del 2018 que Dios me dijo, yo te llevo, pasamos de una iglesia a 6. En apenas 5 años. La mano del Señor. Y vino una persona, un pastor en una reunión, me dijo, uy pastor, te he visto en las redes, cómo han crecido, tienen iglesia, todo eso, debes estar pero. Y yo solo me reí, porque le dije, yo tenía más preocupaciones y más cansancio cuando tenía una que cuando tengo 6. Porque aprendí que no es mis fuerzas, no es mi afán, no es que yo hago suceder las cosas, es cuando Dios mete su mano. Es cuando Dios abre camino, es cuando Dios impulsa, cuando Dios te dice, marcha. Y cuando Dios está contigo. Elías, después de estar cansado, dice que la mano del Señor vino sobre Elías y corrió delante del caballo del rey. Cuando la mano del Señor viene sobre ti, esto es lo que la Biblia dice, correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás, y el viento soplará y levantarás alas como las águilas, y de repente te encontrarás haciendo cosas que no pensaste que podrías hacer, y sabrás que fue el viento de Dios soplando sobre tu vida, llevándote a lugares, a escenarios y a experiencias extraordinarias. El impulso del Señor. Soplan vientos, dice la palabra, y fluyen las aguas. Cuando Dios sopla, las aguas empiezan a fluir. Hechos 11:23 dice, cuando él llegó, vio la gracia de Dios. ¿Qué necesitamos ver primero antes? La gracia de Dios. Los discípulos se dieron cuenta que las cosas sucedían era por la gracia de Dios. Dile que está a tu lado, tu mayor impulso en la vida es la gracia de Dios. Entonces los exhortó a que permanecieran firmes en el Señor. Y Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Cómo es que una persona puede identificar y ver la gracia? Lleno del Espíritu y de fe. Esteban vio los panes y los peces y no vio nada, solo vio insuficiencia. Pero una persona llena del Espíritu Santo y de fe como Jesús vio que era gracia. Entonces cuando tú ves el impulso, ves que es la gracia, en vez de quejarte de lo que no te alcanza, levantas tus manos con aquello que Dios te dio que parece poco y dices gracias. Y me doy cuenta que no es que te falta mucho, es que agradeces poco. A veces estamos poco agradecidos con lo que Dios nos ha dado en el ministerio, con lo que Dios ha hecho con nosotros. Y no vemos la multiplicación solo porque no estamos viendo la gracia de Dios en lo que tenemos. Pero cuando identificamos la gracia en lo que hemos recibido, la gracia se multiplica. Porque esto es lo que dice la palabra. La gracia fue mayor con el amor y la fe de Jesucristo. O sea que la gracia multiplica cuando tú tienes fe, identificas y celebras la gracia de Dios. Hemos aprendido en nuestra iglesia a que cada cosa que sucede la celebramos, la hablamos, la publicamos y decimos gracias al Señor por esto. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Se multiplica, se multiplica, se multiplica y se multiplica. A veces no vemos multiplicación porque no estamos dando gracias,
y no estamos repartiendo lo que está en nuestras manos. Jesús alzó lo que tenía, que era poco a los ojos de los demás, pero dio gracias y lo repartió. Y solo hasta que entramos en acción, sabiendo que es la gracia de Dios la que está allí, no vemos resultados mayores. Me invitaron el inicio de este año a un congreso del aniversario de una iglesia y se reunían 5 iglesias asociadas allí a este ministerio. Y Dios puso en mi corazón una palabra. Di la palabra y al final, mientras estábamos orando, el Señor me recordó lo que Dios había estado haciendo con nosotros. Y Dios me dijo, lo que yo he estado haciendo contigo lo voy a hacer en este lugar. Entonces solté la palabra y dije, esto es lo que yo estoy viendo en mi ministerio, impulso del favor de Dios que está trayendo incrementos financieros. Solté la palabra sobre esa iglesia y el pastor estaba allí recibiendo y oramos y yo me fui a bajar porque ya había terminado la enseñanza. Y cuando me bajé, el pastor se subió, hizo la oración y luego presentó al siguiente pastor que iba a predicar. Pero cuando el siguiente pastor se subió, inmediatamente dijo, aquí se ha desatado algo especial, una unción. ¿Sí? Entonces quiero pedirle al pastor William que vuelva y suba y por favor ministre y empiece a impartir. Y vinieron todos los pastores y obreros de aquella iglesia y empecé a orar por ellos y ministramos. Y cuando terminé, fui a la oficina donde me atendió y ya me iba a ir porque tenía otra actividad, tenía que salir pronto, pero le conté un testimonio de algo que Dios había hecho con nosotros. Y él solo me escuchó y el testimonio era este. Yo estaba volando de Miami a Los Ángeles. Son 6 horas de vuelo. Y mi primo me tenía que recoger a las 11 de la noche, y en eso habíamos quedado. Pero cuando íbamos en medio del camino, más o menos atravesando Texas, un viento sopló. ¿Sí? Eso fue el año pasado. Yo estaba hablando de vientos de impulso. Fue toda la palabra del año pasado. Y mire lo que te sucede. Un viento sopló sobre la cola del avión y lo empujó. Y el avión cogió una velocidad que yo estaba, el avión iba casi vacío y mi esposa estaba en un lado y yo estaba al otro lado en la silla porque estábamos recostados así, aprovechando el espacio. Y yo estaba allí viendo una película y de repente sentí que el avión hizo... Se bajó toda la potencia del avión y yo dije, se apagaron los motores, se va a ir esto para el suelo. No, el piloto tuvo que bajar toda la fuerza del avión porque no necesitaba motores, porque el viento lo estaba llevando. O sea, un avión tiene que ir a una velocidad y tiene que ponerle una potencia. Se llama velocidad crucero. Está arriba y va toda la potencia, todo el gasto de gasolina y tuvo que bajarle. A veces en la vida uno está chanclete, métale hermano para que le haga. Pero cuando el viento sopla, usted deja de desgastar su vida y usted deja que Dios sople sobre usted. Aterrizamos y llamé a mi primo, ya estoy aquí. Me dijo, ¿qué? Pero si son las 10, me dijo. Usted me dijo que llegaba a las 11. Le dije, no sé, pero ya llegué. Al otro día me levanté en la mañana, puse el noticiero y dijeron, un fenómeno en los Estados Unidos, y era un noticiero de Europa. Soplaron vientos del este al oeste y muchos vuelos fueron empujados por un viento desde el este hasta el oeste. Y ahí estaba yo montado en uno. O sea, lo que fue 6 horas, terminó en 5 horas. Y yo le conté eso al pastor y me fui. Y el pastor se paró, le hicieron un receso y se paró. Y cuando se paró empezaron a cantar y él estaba afligido y triste porque una de las iglesias, de las 5 que tenían, la habían cerrado, todos los equipos, todas las cosas las tenían en una habitación guardada porque no tenían recursos como sostener esa iglesia. Y él estaba afligido por eso y estaba orando al Señor recibir una dirección y una respuesta al respecto. Y esa fue la respuesta: soplan vientos de favor. Soplan vientos de favor. No, no es para usted, Siri. No se meta en esto. Y yo me fui. No lo haré, si ella es obediente. Y me fui y gente se empezó a subir a la tarima.
Vino un hombre, se le subió y dijo: pastor, tengo en mi corazón sembrar tanto dinero. Y él dijo: gracias, hermano, y siguió orando. Y luego se subió otro, y luego empezó a subir 2, 3, 4. Y él decía: pero estamos orando, ¿por qué la gente se sube acá? ¿Mm? Y la gente se subía: pastor, es que quiero dar esto, que quiero dar esto. El lunes me llamó, eso fue una enseñanza el sábado. El lunes me llamó, me dijo: pastor, quiero contarle que cuando usted se fue, la gente empezó a subirse a la tarima a decirme que tenía ofrendas para la iglesia. ¿Mm? Y quiero decirle que ya tenemos dinero para 2 años de mantenimiento de la iglesia. Así que vamos a volver a empezar. Y una cosa es cuando tú abres, pones tu esfuerzo, haces tu lucha, pero nunca es suficiente. Pero cuando Dios sopla, cuando Dios mete su mano, todo avanza de manera extraordinaria. ¿Alguien dice gloria a Dios a eso? Pero ojo con esto, número 3, entiende el poder del reposo. Porque cuando hay un pulso, tú tienes que estar en reposo. Reposo. En el ministerio tenemos que entender el valor del reposo. Entonces Jesús subió al monte, Jesús reconoció la gracia de los recursos que los demás dicen que es poco, pero que en las manos de una persona llena del Espíritu Santo y de fe se multiplican. Porque reconoce la gracia, el favor de Dios, la oportunidad, el impulso de Dios. Era un impulso de Dios a través de un niño. Y Jesús lo reconoció porque sabía estar con el Padre. Pero luego dijo: recuesten la gente en la hierba. El tercer principio para la multiplicación es que tú no puedes sostener resultados a largo plazo a menos que aprendas a renovarte y a reposar en Dios. Estoy perdido el tiempo, no tengo reloj, así que no tengo ni idea. Si me ayudan, cuánto me falta para saber cuándo terminar. Háganlo recostar. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando soy pastoreado por Dios, ¿cuál es el resultado? En lugares de delicados pastos me harás descansar. Necesitamos reposar, descansar, necesitamos renovarnos. Hoy en día, la renovación no es 15 días de vacaciones al año. Eso no es renovación. La Biblia dice que el hombre interior se renueva día en día. Para los ritmos de esta vida, para la forma en que este mundo va, para lo que usted escucha en la televisión, en las redes, lo que la gente habla en la calle, en los negocios, en las cosas, usted escucha demasiada cosa que genera demasiada ansiedad, demasiada preocupación. Ahora están las voces que va a hacer Trump en Colombia. Y ya empezaron las voces de angustia, de preocupación. Se van a quitar el dinero, las Fuerzas Armadas ahora van a quedar con menos recursos. Y la gente empieza a generar, y la ola empieza, y los videos empiezan, y todo, y la gente se llena ¿de qué? De estrés, de ansiedad. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Reposamos en Dios, descansamos, confiamos en el Señor. ¿Ah? Porque cuando el mundo esté mal, la Biblia dice: abran los ojos, levanten la mirada, porque llegó el día de su levantamiento. Llegó el día de su exaltación. Mientras el mundo va cayendo, Dios va levantando a su iglesia de gloria en gloria. Entonces reposamos, porque ¿sabe qué? Dios va a traer mayores resultados y muchas oportunidades para el cuerpo de Cristo en medio de las crisis de este mundo. En medio de las luchas, la iglesia va a seguir prosperando. ¿A dónde iba Jesús? Al monte, al huerto llamado Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní. Significado del huerto. Génesis 3, 8 al 10. Déjame decirte algo importante aquí del huerto. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín. ¿Qué hacía el Señor? Se paseaba. ¿A usted nunca le dijeron que Dios también pasea? ¿Dónde se paseaba Dios? En un jardín, en un huerto. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto, en un jardín. Huerto y jardín van de la mano, pero esta es la diferencia. Un huerto es de plantas productivas para comer, un jardín es de plantas ornamentarias para recrearse. Y déjame decirte que en Dios no solamente hay provisión, alimento, sino que también hay recreación, hay diversión, hay esparcimiento. Y nada más para renovarnos que en la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Sabe qué le falta a veces en la vida? Gozarnos más, disfrutar más de Dios, descansar más en lo bueno de Dios, reposar más en lo bueno de Dios para encontrar satisfacción.
Cuando estaban recostados, dice la Biblia, que todos fueron satisfechos. ¿Por qué no estamos satisfechos? Porque no estamos descansados. Y cuando una persona está agitada, nada lo satisface. Nada le es suficiente, le encuentra el problema y le encuentra el error a todo. Pero Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba. ¿Por qué gente hoy no oye la voz de Dios? Porque no reposa, no descansa. El jardín nos dice que tú y yo necesitamos descansar en su presencia. Recibir, dígale que está a tu lado. No es solo trabajar, no es solo hacer, no es solo dar, es recibir de Dios. Recibe de Dios. Pero curiosamente dice que Dios se paseaba en el jardín en la brisa, en el soplo del aire de la tarde. Esa versión dice ahí del día, pero la versión dice cuando llegaba la tarde. Pero el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia. Tú y yo no debemos huir de la presencia, no debemos estar fuera de la presencia, no debemos estar lejos de la presencia. Tú y yo descansamos en su presencia. Entonces, ¿qué hago yo cuando están las presiones de la vida, del ministerio? Todo el mundo me demanda, el uno quiere, el uno me llama, el otro me dice, y el otro qué hago, y el otro me pregunta, y todo el mundo quiere que yo le dé respuestas. Entonces yo no me creo Superman, ni me creo la mamá de los pollitos. Yo voy a la presencia de Dios y descanso. Y un día eres joven y al otro día cuidas maticas en un jardín. Entonces me dediqué, Pastor Omar, a cultivar un jardín en el patio de mi casa. Y lo primero que hago en la mañana es despertarme e ir al jardín, sentarme allí con la palabra y esperar a mi mejor amigo, que no es un colibrí que me visita todos los días, que también es amigo mío, pero es la presencia de Dios que está allí. Y mientras limpio las matas, recojo las hojitas secas, corto ramas que ya no están teniendo brotes y corto para que otros brotes salgan. Y estoy allí, oro en el Espíritu y busco en mi corazón, ¿sí?, descansar y reposar en Dios. El mundo te agita, te presiona, te demanda, te dice que tú tienes que responder con todo. Pero yo no soy el responsable, yo no soy el primer responsable, el primer responsable es Dios. Yo tengo un padre, yo no soy huérfano. Los huérfanos tienen que responder por ellos mismos, pero los hijos tienen un padre. Por eso cuando estamos en dificultad clamamos Abba Padre. Y a veces queremos resolverle todo a todo el mundo y se nos olvida que también somos niños que necesitamos recibir de Dios, que también necesitamos refrescarnos, renovarnos en el Señor. Entonces no te olvides que los milagros y cosas poderosas y extraordinarias no suceden en el afán, suceden en el descanso. Y esta es la palabra: en reposo y en quietud seréis salvados. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué estaba haciendo cuando vio sus mayores respuestas, el mayor crecimiento y multiplicación? Yo le voy a decir que estaba haciendo, descansando, confiando en Dios, soltando el afán y recibiendo de Dios. Y Dios siempre me ha demostrado que no se trata de mí, se trata de Él. Que no soy yo el que trae los resultados, que los trae el Señor. La eficacia no es mi esfuerzo, la eficacia es Dios obrando a través de mí. Entonces descanso, recibo. ¿Y qué pasa cuando descanso y recibo? Tengo más lucidez, tengo más claridad, oigo la voz del Señor y puedo seguir el impulso del Espíritu Santo. Y sé a dónde ir y sé qué hacer. Porque muchas veces estamos tan atareados que ya no sabemos qué hacer, ni sabemos qué decir y terminamos buscando culpables donde no, como Marta, que estaba ocupada en tantos quehaceres que terminó acusando a Jesús de irresponsable. Jesús, no tienes cuidado de mí. O sea, Jesús, eres un descuidado. Esa es la gente que vive en afán. Se olvida que Jesús está a cargo. Se olvida que Él es el responsable, que Él es el que pagó el precio por nosotros. Y cuando Pablo estaba allí en ese afán, ¿verdad?, en esa angustia, él aprendió a descansar el Señor. Hay una escritura que está en una versión del mensaje que es 2 Corintios capítulo 12 y que dice precisamente eso, ¿no? Su gracia es más que suficiente. Tomar de su plenitud. ¿Por qué todos estaban saciados? Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Si queremos hacer más, tenemos que tomar más. Pablo dijo, yo
sé que Él guardará mi depósito para aquel día. O sea, ¿cómo funciona uno? Con su depósito lleno. ¿Qué depósito? Dijo Pablo, palabras de fe y palabras de amor. Tú y yo tenemos que llenar nuestro depósito diariamente con palabras de fe y palabras de amor. Si no nos llenamos, no tomamos de su plenitud, no recibimos, entonces no podemos saciarnos y estar plenos en Dios. Jeremías 31:12 dice: vendrán y darán alabanza en la cumbre de Sión, correrán hacia la bondad del Señor, al grano, al vino nuevo, al aceite. Su vida será como un huerto de riego. ¿Su vida cómo será? Un huerto de riego. Dile que, di conmigo, levanta tu mano derecha y di conmigo: mi vida es un huerto que tiene que estar bien regado. Porque había mucha hierba ahí en el lugar. Había agua. Si hay mucha hierba, significa que está bien regado. Porque a veces no estamos disfrutando la vida porque no estamos bien regados. Hebreos dice: la tierra que bebe la lluvia que cae muchas veces sobre ella es la que produce fruto y está lista para ser bendecida por Dios. La tierra que bebe. Tú y yo tenemos que ser como los peces en Navidad, que beben y beben y vuelven a beber. ¿Y qué pasa, pastor? Cuando uno bebe, bebe y vuelve a beber, está saciado, está satisfecho. Y cuando uno está satisfecho, está tranquilo, reposa. Hay un texto, Pastor Omar, que dice: quedarás como el niño recién destetado. ¿Cómo queda el niño recién? Así. Pleno reposo, pleno descanso. Dios quiere que bebamos de su gracia, de su bondad, de su amor. Y estemos satisfechos. El matrimonio no te deja satisfecho. Los hijos no te dejan satisfechos. La gente en las iglesias no te deja satisfecho. Pero en su presencia, en su bondad y su amor, siempre hay satisfacción. Amén. Él dice: colmaré de abundancia el alma del sacerdote. Jeremías 31, verso 13. Su alma será como huerto y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. A veces uno consuela a todo el mundo, hermano, y se olvida que necesita que Dios vaya a lo consuele a uno. Uno también necesita ser consolado, ¿o no? Necesitamos. Pablo dijo: el Dios Padre de toda consolación, para que podamos consolar así como hemos sido consolados. Y a veces se nos olvida que también necesitamos recibir la consolación. Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. El versículo 25, por favor, dice: yo he de saciar el alma fatigada y he de llenar toda alma que languidece. Satisfaré el alma cansada. Fíjate, o sea que falta de satisfacción es cansancio. No es que tú no tienes suficiente, es que tú estás cansado. Y cuando uno está cansado, todo le fastidia, todo le molesta. Ya nada lo hace uno feliz, ya uno no se alegra, no se goza. Hermano, le toca al grupo, ay, sí, vaya a ir al grupo, pero no está alegre de servir a Dios. Pero un cristiano satisfecho sirve a Dios con alegría, con gozo. Puede entregar, puede sacrificar y lo hace con gozo, como Pablo dijo: derramo mi vida en sacrificio, pero con gozo. Y termino, antes de irnos, es necesario decir esto: ejerce mayordomía. Mayordomía, administra bien las cosas. Ningún ministerio, pastor, crece, se multiplica si no somos buenos administradores. Usted puede tener la gloria, usted puede tener avivamientos, usted puede ver cómo Dios trae gente por montones, pero si usted no es un buen administrador, se desperdicia. Y esto fue lo último que Jesús dijo: recojan todo para que nada se desperdicie. Y recogieron 12. ¿Usted sabe qué es el número 12? El número del trabajo de equipo. Trabajo de equipo. 12 tribus, 12 apóstoles. Esto no se logra solo. Nadie logra crecimiento, resultados y eficacia en el ministerio solo.
Los resultados se logran cuando confías en Dios, que Dios pone gente a tu alrededor, cuando también pones confianza en las personas, cuando delegas en las personas, cuando crees que Dios va a glorificarse a través de las personas que están contigo. Me preguntaron ayer, pastor, ¿cómo haces que tu gente alcance resultados, tus pastores avancen? ¿Sí? ¿Cómo haces? ¿Los presionas? Porque si uno no presiona, la gente se relaja. ¿Cómo haces? Y le digo, bueno, ellos tienen que seguir el impulso de Dios. Es Dios el que los lleva hacia adelante. Si yo los empujo, los presiono para que tengan resultados, se queman. Y luego no quieren ni servir a Dios. Y muchas veces en el ministerio se logran cosas a punta de ¿qué? De presión. Y la gente se cansa. Y yo sé lo que es eso, porque yo nací en un ministerio así. Y serví a Dios algunos años así. Y crecimos y tuvimos muchos resultados. Y todo el tiempo era, hay que hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle. Y luego me di cuenta que iba quemando a todo el mundo. Y yo también me iba quemando. Y tuve que parar, aprender a descansar, aprender a confiar. Y la primera vez que vi el crecimiento de discípulos y los resultados más extraordinarios fue un día que me fui de viaje. Y cuando regresé, 160 personas nuevas habían llegado a la iglesia. Me di cuenta que no era esfuerzo, presión, que tenía que administrar bien, creer en las personas. Recojan los pedazos. La Biblia dice que debemos ser buenos administradores y ser fieles administrando. Dios te dio tiempo, te dio capacidades, te dio recursos, te dio personas a tu alrededor, te dio planes, programas, ideas, sabiduría. Tienes que administrar todo eso. Primera de Pedro 4:10 dice que como buenos administradores de la gracia de Dios. Por lo tanto, si por gracia recibimos, por gracia damos y administramos lo que Dios nos da y lo que Dios nos provee. Cuando yo estaba cerca del año 2016, 2017, estaba ahí compartiendo ayer a Pastor Omar, Eduardo, que tenía un equipo, pastor, de 5 personas. Vivía reventado. Hoy tengo un equipo de 28 personas que conmigo trabajan, predican, inspiran, impulsan. Entonces la gente me dice, ¿ustedes cómo hacen eso? ¿Ustedes cómo trabajan tanto? ¿Ustedes cómo hacen tanto? No es uno solo, no es alguien llevando la carga solo, es un equipo de trabajo y mucha gente organizada, porque lo hicieron organizar en grupos. ¿Sí o no? Organización. ¿Qué evita el agotamiento, pastor? La organización. Hay gente que piensa que estamos agotados porque estamos haciendo mucho. ¿Y sabe por qué no estamos estrellados? Porque estamos bien organizados. Y nuestro mayor esfuerzo no es hacer cosas, es organizarnos bien, es planear bien, es revisar bien cómo vamos a hacer las cosas. Y en la buena administración hay mejores resultados, porque no es que tenemos poco, es que desperdiciamos mucho. Y muchas veces no administramos bien las cosas. Quiero que te pongas de pie. Principios para ministerios eficaces, que funcionan en todas las áreas. Si tienes un negocio, esto va a poner a volar tu negocio. Si tienes una familia, esto también trae crecimiento extraordinario sobre tu familia. Y donde quiera que estés, porque a veces la gente está cansada por los problemas de familia, los conflictos del trabajo, de la empresa, del negocio. La gente está cansada también, conflictos en la calle, amigos, parientes, y llegan a la iglesia Bienvenido. Si es la primera vez que te conectas a la iglesia y quieres recibir en tu corazón a Jesús como Salvador, rectas un número 2, Jesús como el único, y número 3, con tu voz que Jesús es tu Salvador. Y ahora acompáñame a hacer esta oración. Padre, yo te necesito. Yo creo en mi corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que Él murió en la cruz, pero que al tercer día Dios lo resucitó para que yo tenga una nueva vida. Te doy muchas gracias. Amén. Nos alegra que ahora formes parte de nuestra familia de la fe. Queremos conocerte y caminar contigo en esta imparable cosecha. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales.